Dice así: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, ponga atención a esta palabra, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de Ai, y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió su vestido y se postró encima sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza. Y Josué dijo: ah, Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de tus enemigos? Voy a brincar al 20, ¿verdad? Para no cansarlo mucho, pero ustedes lo pueden anotar del 1 al 24. Y dice: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Oiga lo que dice: codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tierra, y aquí estaba escondido en su tienda el dinero debajo de ellos. Y tomando de ello, de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Le voy a leer rapidito ya el 24 y el 25 para culminar. Dice: entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Becor. Y le dijo: porque nos has turbado, túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta el día de hoy. Gracias, Padre. Se puede sentar. Gracias, Padre, porque hemos leído tu palabra, oh Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú, Señor, que seas tú, Padre amado, trayendo la revelación, que seas tú hablando a nuestro espíritu, que seas tú, Señor, aquí en este lugar, estableciendo tu voluntad, Dios amado. Hermanos, una cosa que me llama la atención es que cuando buscamos el significado bíblico de Acor, quiere decir que dice: es pesar, aflicción, pesadumbre y tribulación. Vemos acá que Acán peca, Acán quiere tomar algo que no le pertenece, pero le llaman el anatema. Pero por cuanto ellos aceptaron del anatema, ellos estaban acarreando lo que se puede decir una maldición. Hoy dentro de lo que es el pueblo de Dios podemos ver cosas que están ocurriendo, porque hay personas que el término que usaban ahorita, que estaban viendo, le dije que prestaran atención: prevaricación, predicadores del evangelio, personas que
de una u otra forma están reteniendo la bendición de todo un pueblo. ¿Por qué la están reteniendo? Porque han despertado la ira de Jehová por sus acciones, por la manera que caminan, por la manera como se comportan, y aún así pregonan decir que son hijos de Dios y que predican el evangelio. Vamos a buscar lo que es, hoy vamos a hacer un poquito más en forma de enseñanza, así que no se me desesperen, que la noche es larga. Cuando buscamos una de las definiciones de lo que es prevaricar, dice, por ejemplo, ya en el término circular, un juez prevaricador en la película es un delincuente o un policía que se confabulan en complicidad, prevaricadora. Dice que pervierte e incita a alguien a faltar las obligaciones de su oficio o religión. Dice también, significado de prevaricación en el Antiguo Testamento. El significado de la prevaricación en la Biblia es un tanto distinto a lo que damos hoy día en la actualidad. Prevaricar es un delito que comete una persona en un juez de autoridad, por ejemplo, un juez que dicta una sentencia injusta a sabiendas de injusticias. Pero hay tres palabras que se relacionaban en el Antiguo Testamento con lo que es el término prevaricar. Una de ellas es la siguiente. Dice la palabra Maal, que se puede describir como M-A-A-L, o Pesha, y Bagdad. Son palabras hebreas. Cuando buscamos en el significado de la palabra Maal, dice traición. Podemos ver que lo que Acán hizo fue traicionar el pueblo de Israel, porque Dios hizo un pacto con ellos. Cuando tú rompes un pacto, ya sea hecho por Dios o hecho entre los hombres, tú estás traicionando, tú estás siendo infiel, ¿verdad? Otra palabra que del significado que podemos buscar es pesha. Significa revuelta, puede ser nacional, moral o religiosa. Ese término revuelta son personas que, vamos a decir, una persona revoltosa, una persona que no se deja corregir por nadie, una persona que causa un caos en medio de un pueblo o en medio de una organización. Hoy en día se está viendo, aún en el mismo evangelio de Jesucristo, la poca armonía, porque podemos ver que hay un espíritu que toma las iglesias, se llama el espíritu de Absalón, que trae división. Pero las personas que poseen estas características son indomables, son personas que actúan por sí mismos, son personas que siempre se autodenominan como aquel que es la víctima para todo, pero no reconoce su situación, no reconoce cómo está delante de Dios, porque cree poder tener cierta autoridad y abusa de esa autoridad. El otro significado, bueno, hay dos que me llaman la atención acá, que es bagad. Significa cubrir con una prenda de vestir figuradamente, que se usaba para referirse a alguien que actúa encubiertamente. Alguien que actúa encubiertamente es alguien que puede hacer cosas para que los demás no se den cuenta, a espaldas, alguien que camina operando en su propia manera, alguien que no tiene ningún interés de ser expuesto delante de los demás. ¿Por qué? Porque todo aquel que actúa de la manera incorrecta siempre va a tratar de hacerlo en la oscuridad, pero nosotros somos hijos de luz, estamos supuestos a ser luz en medio de tiniebla. El que nada tiene que esconder, nada tiene que temer. Entonces, ¿por qué habemos de andar en oscuridad haciendo las cosas a escondidas cuando estamos expuestos ya al Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? Dice que Dios es omnisciente. Donde quiera que nos encontremos, en cualquier lugar, ahí Dios conoce tu voluntad, escudriña tu corazón y sabe cuál es tu pensamiento. Tú puedes mentirle a los hombres, tú puedes delante de la cámara tratar, pretender ser una persona la cual tú no eres en la intimidad de Dios, lo cual tú no cumples con los mandamientos que Dios ha establecido para el hombre en la tierra, pero en un momento dado vas a ser expuesto. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede mentir. Y tenemos a alguien, una persona que se llama el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos guía a toda justicia, a toda verdad, pero es el que da testimonio de nosotros. Cuando actuamos mal, tal vez Dios no puede revelar al hombre todo, pero en un momento dado tú vas a ser expuesto. Pero también cuando tú caminas recto delante de Dios, ¿quién va a dar buen testimonio de ti? El Espíritu Santo de Dios es el que va a hablar de ti, de los frutos, de cómo tú caminas. Más adelante voy a hablar
de Mateo 7, donde habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, una persona prevaricadora es alguien que se puede decir que corrompe el Evangelio de Jesucristo. Es alguien que viene con una teoría de sí mismo, actuando no conforme a lo que está establecido en la palabra de Dios. Es alguien que no se sujeta a nadie, es alguien que no reconoce su paternidad espiritual, ya se diga sus pastores. Es alguien que cree estar por encima de la persona de Dios, que Dios ya ha establecido en un lugar. Es alguien que no cree que debe servir a otro porque cree que hay que servirle a él. Es alguien que piensa que en todo momento, aún estando equivocado, tiene la razón. Es alguien que no tiene, digamos, lo que es un sentir o una condición, o vamos a decir, reconoce lo que es la humildad. Es alguien que es altivo. La altivez no proviene de Dios. Que desde el principio, el primero que se rebeló, aquí hablaba la palabra pesha, rebelión, revuelta, se rebeló contra Dios, fue Satanás, que el Señor lo reprenda. Fue el primero que quiso engrandecerse, enaltecerse, ponerse por encima de Dios y sentarse en el trono de Dios. Todo aquel que camina conforme a su propia concupiscencia, eso no proviene de Dios. Por eso en un momento dado en el libro de Juan, cuando ellos hablan, Jesús les dice a ellos que son hijos de Dios, y Jesús les dice, bueno, pero si ustedes fueran hijos de Dios, hicieran las cosas de Dios. Si ustedes fueran como Abraham, hicieran las cosas que Abraham hizo. Le dijo, vuestro padre es quien el diablo. Porque si usted camina en contra de lo que Dios ha dicho, establecido, esto es sencillo, hermano. O usted o adora a Dios, sirve a Dios, o le sirve al diablo. Yo sé que no hay muchos amenes, pero es la realidad. Aquí no podemos venir con una máscara, porque en un momento dado Dios te va a exponer, tu máscara va a ser quitada. No puedes tener dos personalidades, tú no puedes tener una dualidad. O eres lo que Dios dijo para ti, o estás en el mundo o estás con Dios. Dijo Jeremías, procura que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Yo no puedo ir por ahí adaptando todas las cosas del mundo, malamaña. Se supone que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, la cosa nueva, viejas pasaron ya, y aquí son todas hechas nuevas. Y dice que al que el Hijo del Hombre libertare, verdaderamente será libre. Entonces, ¿por qué seguimos acarreando cosas, maldiciones que las creamos nosotros mismos? Porque abrimos puertas y nos vamos en contra de lo que Dios ha establecido. Pecamos. Aquí no estamos apuntando el dedo a nadie, porque la palabra dice, mira aquel que te firme que no caiga, ¿verdad? Pero si usted sabe que hay cosas que lo detienen, que no le permite caminar en Dios, lo que Dios ha establecido para su vida, cierre la puerta, corte de raíz ese mal, renuncia al mundo. Hay personas que se autodenominan los conocedores del momento, los que tienen la mayor revelación, pero son muy comunicativos, como dice el pastor. Procura que la verdadera revelación venga del Padre en la intimidad. ¿Por qué hay que andar en medio del pueblo buscando cosas para tú nutrirte, para luego venir a aparentar a lo que tú no eres? Tú vas a ser expuesto en un momento dado. Dios constituyó los ministerios para la edificación de los santos. Como dice, aquí esto no es por título, sea apóstol, sea profeta, maestro, pastor, evangelista. Procure caminar como lo que Dios le dijo. Cada cual tiene una función. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Pero yo no puedo pretender ser algo que Dios no dijo. ¿Por qué? Porque voy a caminar mal, entonces me voy a convertir en un predicador, en un manipulador de la verdad de Dios, en lo que Dios ha puesto en mi mano. Voy a ser que un mal administrador. ¿Por qué? Porque en mi diseño original, lo que Dios estableció no está en mi ADN espiritual. Hay algo que desde la eternidad ya Dios lo puso en ti. Entonces procúrate hacer la excelencia para Dios, servir en lo poquito para Dios. ¿Por qué apresurarse? ¿Por qué querer adelantarse a los acontecimientos de lo que Dios va a hacer? No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. ¿Por qué te digo eso? Si Dios dijo que vas a hacer algo, Dios lo va a cumplir. Pero no trates de llamar a la atención, no trates de buscar el favor y la aceptación de los hombres, o congraciarte con los hombres para tú poder adquirir una posición o poder adquirir una aceptación de los demás, cuando Dios no te ha llamado a eso. Que sea Dios quien te exalte. ¿Por qué? Porque vamos a caer en los errores que estamos viendo hoy en día. Hay mucho movimiento, mucho mover, muchas nuevas revelaciones. Hermano, no puede haber ninguna revelación, ya todo está escrito aquí. Ya todo está establecido en la palabra de Dios.
Dice que si alguno viene con otra revelación, otro evangelio diferente, que sea que es aún sea un ángel, es un anatema. Entonces dentro del pueblo de Dios hay personas que son anatemas porque están queriendo hacer algo que Dios no le ha delegado. Hay personas también que no cumplen con Dios, con los compromisos que tienen para Dios. Son anatemas. ¿Por qué? Porque si Dios le bendice y Dios le prospera y Dios le da un trabajo, tú ves que oramos meses y meses, años, para que Dios abra una puerta. Cuando Dios empieza a bendecirte, entonces hacemos algo. Nos olvidamos del Dios que bendice y la bendición la cortamos, la hacemos nuestra. ¿Cómo? Nos olvidamos de dar a Dios lo que es para Dios. Nos olvidamos de hacer la asignación, nos ponemos cómodos de una manera u otra. Le decimos: Dios, te prometo que cuando tú me lleves al lugar que tú quieres que yo vaya, yo voy a hacer todas las cosas que tú dijiste, que te he prometido. Pero Dios te lleva al lugar, ya se te olvida. Ya eres más grande, ya ves lo pequeño, lo ves de arriba, lo ves con altivez. Entonces, ¿por qué esta palabra? ¿Por qué el día de hoy? Porque es necesario que un pueblo esté unido, esté en una misma visión. Es necesario que las personas que se les ha dejado cierta función también se sujeten a lo que es la visión. Usted no puede, si usted está en una visión, usted puede añadir algo, pero no puede distorsionar la visión, porque la visión no es suya. Ahora, si Dios lo establece, lo constituye a usted como lo que usted cree que usted, entonces camine en otra visión. ¿Qué sucede con Acán? Acán dice que se robó los lingotes de oro, pero aún José, que era quien iba adelante con el pueblo, con la espada, lo que parecía una conquista fácil, se convierte en algo muy difícil. Dice que le mataron 36 hombres, cuando no estaba supuesto a hacer. Entonces, ¿qué estaba reteniendo la bendición del pueblo de Israel? El anatema. Pero ella aceptó lo que el anatema le daba. Ahorita le voy a describir lo que es una persona anatema. Una persona anatema también tiene ciertas características que son de un lobo rapaz. Características que son de un lobo rapaz. Se gana el favor de los demás sirviendo, se gana el favor de los demás tratando de tener, manipulando, ya sea hasta los mismos dones de parte de Dios, los dones que Dios le ha dado. Manipulan todo escenario, pero a su manera, a su antojo, porque quiere que las cosas sucedan como yo diga. Al final, todo eso causa ¿qué? Un caos, y retiene la bendición de todo un pueblo. Si nosotros, Dios nos dio una palabra y dijo que vamos a entrar a una ciudad y la vamos a conquistar, y que tenemos un templo nuevo y tenemos anatema en medio del pueblo nuestro. El anatema en aquel entonces lo apedreaban y lo mataban. Aquí venimos a corregirlo, venimos a decirle que tiene que alinearse, que tiene que arrepentirse si es nuevo, y si tiene que nacer de nuevo, que nazca de nuevo. ¿Por qué? Porque el evangelio no puede ser todo el tiempo que Dios te va a levantar, que Dios te va a exaltar. No, si tú tienes que arrepentirte, arrepiéntete. Si yo tengo que arrepentirme, que Dios trate conmigo, pero yo tengo que aceptar la corrección, ya sea de aquellos que Dios ha puesto por encima de mí, o aún el más pequeño. ¿Por qué? Porque el que acepta corrección, eso es que, si no, humildad. Pero el que no acepta corrección, eso es altivez. Porque pretende, creo que la batería se está acabando, pretende que siempre está bien. No hay forma de que se le haga entender. ¿Por qué? Porque no es una persona que tiene una comunión con el Espíritu Santo. No es una persona que es sumiso, es rebelde. Es una persona que en un momento dado siempre se va de un lugar, se va al otro y dice que en esa casa que me trataron bien, que me trataron mal. Todas las iglesias donde llegan causan división. Entonces, tú tienes que analizarte a ver qué es lo que está pasando, porque cuando viene a ver el problema lo tienes tú. Y si tú no aceptas el lugar donde tú llegas, lo que Dios estableció ahí, tú tienes el problema. Sabemos que hay gente en el pueblo de Dios que esté caminando mal de una manera u otra, pero tú dejas que Dios trate con la persona. Tú cumple con lo que Dios ha dicho. Hay otro término que quiero que ustedes entiendan, y se lo voy a leer ahora, que también se puede ir, vamos a decir, es un sinónimo de lo que es un prevaricador, y es la palabra contumaz. Si quieren anotar esta parte aquí, contumaz se escribe al final con Z. Vamos a ir al libro de Tito. Voy a leer una cita bíblica para que
tener sustento bíblico de lo que voy a decir. El Tito, capítulo 1, versículo 10 al 15, dice: contumaz es el adjetivo que se utiliza para calificar a las personas que tienen firmeza en sus ideas, intenciones o conductas erróneas. A pesar de las advertencias o consejos, contumaz no aceptan corrección, siguen firmes creyendo que ellos van bien y que todo el mundo está mal. No van a aceptar corrección porque están errados. Entonces, ese tipo de persona tiene que salir de la tiniebla a la luz. De la única manera que esa persona puede venir a la luz es recibiendo el Espíritu Santo de Dios o aceptando la corrección. Entonces, otro término dice, contumaz es un término cuyo origen es el del latín contumacis o contumax, que significa rebelde, porfiado y tenaz. Se forma con el prefijo, con acción conjunta, el verbo tumere. Terminación, tendencia fuerte de algo. También una persona contumaz es la que persiste en mantener un comportamiento equivocado. Es aquel que aunque tú lo confrontes, la palabra dice que si hay un hermano tuyo que está mal, primero tú lo llamas, a solas lo llamas luego con un testigo, luego debe ser expuesto delante de los hombres. ¿Por qué? Porque no aceptó la corrección de toda la manera como Dios trató con ellos. Entonces, cuando hay personas que actúan de una manera y ni ellos mismos saben que están haciendo las cosas mal. Entonces, aquellos que tienen la capacidad de, vamos a decir, aconsejar o hablar a alguien, deben acercarse y decirlo. Ahora, ¿qué sucede con esto? Que hay otros que pretenden creer tener, ya digamos, esa capacidad y comienzan a aconsejar a un pueblo, a querer dirigir un pueblo y lo están llevando ¿a dónde? Dice la palabra que puede un ciego guiar a otro ciego. No, lo llevan a un hoyo. ¿Por qué? Porque no hay visión, no hay entendimiento. Entonces, ese tipo de personas con su rebeldía, con sus acciones, pueden dividir un pueblo, pueden dividir una iglesia. Entonces, la palabra nos enseña que el padre que ama corrige a su hijo, pero el hijo también debe aceptar la corrección de su padre. Un padre nunca quiere lo peor para ti. Otra cosa es, dice, que son personas tercas, son personas que no entienden, son personas que si dicen que se van a tirar por ahí, aunque se rompan un pie se tiran. Entonces vienen luego y dicen que el diablo se levantó, que el diablo acabó con mi familia, pero usted está en desobediencia, usted no está sujeto a nadie. Aún así, en la misma casa, en el matrimonio, la palabra dice que que la mujer está sujeta al hombre de igual manera que el hombre está sujeto a Dios. Entonces, si yo estoy mal, si yo estoy prevaricando, yo no puedo exigirle a mi esposa, bueno, que dicho sea de paso, mi esposa está en los controles hoy, Laurita Aquino, que Dios la bendiga, se ha vuelto una máster ahí, controlando los controles, la cámara. Aquí la gente aprende rápido, esa mujer tiene ya, me está dando práctica ella a mí ahora. Entonces, ¿cómo podemos entender muchas cosas? Digamos, hay muchos requisitos para ser un siervo, una persona, alguien que predique el evangelio. Sí, en realidad sí, no vamos a cumplir con todo, porque en realidad en nuestra humanidad vamos a cometer errores, a veces aún creyendo que estamos bien, somos humanos, pero hay algo que se llama el perdón, hay algo que se llama reconocer, hay algo que es una actitud sumisa y saber reconocer cuando tú estás mal, pero tú no puedes echarte todo un pueblo de enemigo porque tú crees que tú eres quien tiene la razón. Otra cosa, otra característica que tienen este tipo de personas contumaz y prevaricadores es la siguiente, que a Dios hay que darle lo que es de Dios, pero tú no puedes quitarle a Dios lo que le pertenece a Él, que era lo que Acán estaba haciendo en ese momento, robándole a Dios. ¿Por qué roban a Dios? Bueno, puedes robarle con tu diezmo y tus ofrendas, le puedes robar a Dios, ya dígase, Dios quiere poner en tu mano algo y tú debes ser buen administrador de eso y tú lo tomas y lo utilizas para otra cosa que no tiene que ver con lo que Dios ha establecido. Entonces, fíjense bien, hermano, todo ese tipo de cosas andaba acarreando maldiciones en el pueblo de Israel y no podían entrar cuando se veía que era una conquista sencilla. Pero eso extendió un poco más el periodo, extendió un poco más el tiempo para que aquello que estaba supuesto a ser algo fácil pudiera ser una conquista. Entonces, algo más
que leía, como dicen Proverbios, Proverbios 12. Lo voy a leer porque es importante leer este versículo. Voy a leerle una característica de lo que es un lobo rapaz. Dice, difunde el error doctrinal y vive de ese error. O sea, que si tú alteras la palabra y tú no reconoces. Yo escuché a un predicador hace mucho, no estoy apuntando el dedo a nadie, que decía muchísimas cosas, barbaridades. Yo no soy un exégeta bíblico, un entendido con esa profundidad, pero uno por lo menos ha leído algunas cosas de la Biblia, que Dios en su misericordia va llevando a uno al entendimiento cada día más. Hablaba tantas cosas y tantas barbaridades, pero no reconoce que está mal. Cualquiera puede cometer un error, una mala interpretación. Pero dice que difunde el error doctrinal y vive de ese error. Dice, desea controlar toda la manada. Eso es un lobo rapaz. Es un prevaricador. Una persona que quiere tener todo el control de toda la manada. ¿Por qué tú quieres controlar toda la manada si tú no eres la cabeza? Cuando viene a ver, tú lo que estás para hacer la cola, pero no la cola poniéndote en un sentido diminutivo, poniéndote al menos, sino que los lobos caminan. ¿Sabe quién va detrás? El jefe de la manada va detrás cuidando a los que van caminando adelante. Pero hay gente que no quiere ir atrás porque creen que siempre tienen que estar adelante. O sea, ¿usted entiende cómo es el asunto de esto? Porque tú estés atrás no quiere decir que tú estés atrás, que tú no significa nada, que tú no tienes importancia. Tú vas velando lo que van delante. Entonces dice, desea siempre expandir sus dominios, busca infiltrar nuevos territorios. Si Dios da una visión para un lugar y Dios dijo algo, ¿cómo nosotros vamos a ir norte por lo que Dios dijo y tú quieres ir sur? Dios no camina así, Dios tiene una sola voz. Desea que todos en la manada le obedezcan ciegamente sin cuestionarlo, sin cuestionarlo. O sea, que lo que dijo ya esto lo hago por estatuto, está constituido, no consulta con nadie, tomé una decisión y lo hice ya. No, todo tiene un orden. Dentro de Dios y aún las vamos a decir, las oficinas gubernamentales y así por demás, tienen un orden. O sea, las cosas no se hacen a la loca. Dice, ataca siempre la verdad de Dios, la Biblia, poniendo sobre ella sus nuevas revelaciones, que no son más que excretas doctrinales que han nacido de su torcido corazón bajo la inspiración de demonios. ¿Usted está viendo eso? Viene con una supuesta revelación y un supuesto conocimiento profundo. Yo escuché a alguien decir, un predicador de todo el momento, no estoy atacando a nadie, pero dijo que si usted, haciendo como alusión de que el conocimiento que él tenía estaba por encima de todo el mundo, dijo, si usted quiere predicar de la mujer samaritana y del flujo, predique de esas cosas. Yo le estoy hablando conocimiento profundo, porque esas cosas son cosas como que para cualquiera. O sea, miren el tipo de personas que estamos viendo el día de hoy. Son personas que son ya lo que le estamos entrando en la apostasía. Cambian, distorsionan la verdad de Dios y lo llevan a su manera para su propósito. ¿Cuál es el propósito? No sé, porque aquí dice claramente que están siendo ¿qué? Inspirados por demonios con falsas revelaciones. No puede haber otra revelación. Ya esto fue, el Nuevo Testamento fue escrito hace 2000 años y el Antiguo mucho más. Entonces, ¿quién eres tú? La última Coca-Cola del desierto. Vemos falsas doctrinas por ahí que se han levantado, unos supuestos profetas que son tal y tal cosa, que no está establecido en la palabra. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. Dice, aparenta piedad, es un gran hipócrita. Personas que vienen delante de ti, te muestran una cara, son piadosos, te dicen yo estoy contigo, tú vas a crecer en el ministerio, cuenta con mi apoyo, tú tienes todas, cuenta conmigo. Una vez Dios empieza a exaltarte, Dios quiere hacer algo contigo, esa persona es el primero que se levanta en contra tuya porque viene lo que es la envidia en su corazón. Empieza a anhelar lo que Dios ha puesto en tu mano, lo desea para él y empieza a tomarlo para él cuando Dios no se lo ha delegado. Entonces, esa es una persona, es un anatema, es un prevaricador, es un contumaz. ¿Por qué? Porque quiere lo que le pertenece al otro.
Entonces la gente no entiende que Dios no se puede equivocar, que al que Dios llamó para este tiempo va a ser establecido por Dios. Tú puedes tratar de cerrarle la puerta, puedes querer empujarlo de la escalera, tú puedes hacer todo el rumor, un falso testimonio de una persona, pero en el momento dado y preciso Dios va a obrar y Dios va a traer a colación la realidad de todo. Entonces tú, actuando en ese tipo de comportamiento, eres quien te vas a cerrar tus puertas. Dice el punto número 7, aparenta servir a los demás, pero solo lo hace para mantener sus dominios y el control sobre los demás y vivir del resto. Oye, siempre te sirve, siempre está a la disposición, siempre quiere, pero ganando territorio, buscando la manera de cómo va a entrar a tu vida íntima, así si es posible, para luego que tú le confieses cosas, saber cosas íntimas de tu vida para tenerte controlado, porque quiere luego exponerte. Entonces tú confías a veces secretos, como vuelvo y digo, para Dios no hay ningún secreto, no hay nada oculto, pero hay personas que tú depositas tu confianza, pero luego empiezan a manipularte. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de personas que siempre dicen que Dios me dijo que tuve tal revelación. Los demonios también hablan y revelan. Los demonios también hablan y revelan. ¿Entiendes? Entonces hay que tener mucho discernimiento de espíritu para entender cuando algo viene de Dios y cuando proviene de Dios. Y se disfrazan también. Dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Que el Señor lo reprenda. Satanás conoce muchas cosas, y cuando él sabe que una persona ha sido marcado por Dios y el propósito de Dios, esa persona porta una palabra profética, él va a hacer lo imposible y aún así va a coger personas cercanas a ti para cortarte las alas, personas que tú en un momento dado confiaste. Dice, se ve como oveja, pero por dentro es un bandido. Ay, mi madre, ¿usted se imagina que le digan bandido? Yo no quiero que me digan ese término. Que es un bandido, un lobo rapaz. Es el rey del disimulo. O sea, porque en sus actitudes disimula muy bien las cosas. Y cuando sucede, tú dices, bueno, pero el hermano fulano, la hermana fulano, tal persona o X persona, te queda asombrado porque tú dices, wow, no pensaba de tal persona tal cosa, porque saben hacer sus cosas. Dice, las poses de piedad y las apariencias aparentan algo que no son. Y tú puedes creer que esa persona en un momento dado, por alguna manera, como actuaba, portaba algo de Dios. Y no es que no lo porte, pero también hay personas que se distorsionan en el camino por su avaricia, por su maldad de su corazón y por querer obtener algo que no le pertenece. Entonces se engrandecen, se enaltecen, si es posible, hacen lo posible para que tu testimonio se dañe. Pero cuando tú revisas la vida de toda esa persona, cómo viene caminando, han dañado mucha vida, tienen un testimonio que no es bueno, pero tú no te das cuenta hasta luego. Caminan sumisamente aparentando algo que no son. Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, otra cosa, hay una palabra que me llamó la atención y la vamos a relacionar con esto, porque es un término que no se usa mucho en lo que nosotros creemos, pero es algo que se llama una paradoja. Una paradoja es lo contrario a la opinión común. Si dentro del pueblo de Dios nosotros caminamos como caminaba Cristo, que se supone que es nuestro objetivo, caminar con Él, no somos como Él, pero dice que debemos tener los ojos puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, dar testimonio de lo que Él hizo, lo que ha hecho en nuestra vida. Jesús iba de lugar en lugar, llevaba una palabra, siempre implementó lo que es el amor y el perdón. En un momento dado, dice que la mujer pecadora, cuando le iban a apedrear, dice que él, cuando le preguntaron, ahí había muchos prevaricadores y contumaz y lobos rapaces. Le dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque Jesús sabía que todos ellos estaban mal. Ella era una pecadora también. Entonces, una paradoja, algo contrario a la opinión común. ¿Qué es lo común que nosotros tenemos que hacer? Dar buenos testimonios, fruto del Espíritu Santo,
caminar recto, tratar, o por lo menos tratar, porque no somos perfectos. Pero si todo el tiempo estamos caminando y tropezando, dañando a todo el mundo y llevándonos por delante, nosotros estamos viviendo una paradoja, nosotros no estamos viviendo un evangelio como deberíamos vivirlo, ¿sabes? O sea, no vamos a hacerlo todo perfecto, pero óyeme, tú tienes que algo hacer conforme a lo que Cristo dejó establecido y lo que dijo. Entonces, son personas que viven a su manera, personas que van contrario a todo lo que Dios ha establecido, pero no son sumisos y humildes para reconocerlo. Pero hay algo que me llama la atención, como dice en 2 Corintios 5:17. Dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o malo. Aquí todos vamos a rendirle cuenta a Dios. Aquí todos nos vamos a presentar delante de Dios. Ahí dice en Apocalipsis que cuando los libros se abran, ay, Padre amado, todos vamos a tener, ahí está todo el historial de nosotros. Habrán cosas que Dios perdonará, pero a Dios que nos ayude, porque todos tenemos algo que debemos entregarle a Dios. Todos tenemos una situación, cualquier cosa. Pero dice que Él en nuestra debilidad es que se hace fuerte. Cuando tú pones esa debilidad, puede ser cualquier debilidad, puede ser algo que tú tienes, tu ego interior, que no te deja crecer como persona, porque te cree mayor a una persona, a alguien, a los demás. Eso es una situación, es una debilidad. Para algunos puede ser sinónimo de fortaleza o de autoridad, pero cuando una vez es una debilidad, porque te quieres mejor que los demás, pero no lo reconoces. Pero cuando tú lo pones en manos de Dios, el mismo Jesús que hizo, se despojó de su reino y vino aquí a la tierra como hombre a caminar sumisamente, sin nada. El pueblo de Israel estaba esperando un rey que entrara con un ejército en carros y cosas, todo ese tipo de cosas. No, el Señor andaba sencillo. Dice que entró, ¿en qué fue que entró? En un burro, en un asno. Que dicho sea de paso, era muy caro en aquel entonces, pero si lo relacionamos con hoy en día, un burro no es una cosa que nosotros queremos tener. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Por ejemplo, el servir. El Señor dijo que Él no vino a ser servido, sino que vino a servir. Este tipo de personas, otra característica que tienen es que no les gustan servir. Y si sirven, lo hacen porque por vamos a decir, quieren algo, un interés propio para conseguir su propósito. El propósito de ellos es llegar a lo que ellos quieran de una manera u otra. Pero entonces son personas que pretenden ser filántropos, pero están disfrazados. ¿Qué es un filántropo? Dice, es un vocablo de origen griego que significa amor al género humano. Se conoce como filántropo a los sujetos o organizaciones que suelen desarrollar proyectos solidarios. ¿Cuándo somos solidarios? Cuando vemos una necesidad, cuando decimos, bueno, tal ciudad, por ejemplo, nosotros vamos a Patterson, nosotros tenemos una visión que trabajar con los homeless o con los indigentes, pero nosotros lo hacemos porque sabemos que Dios dio esa palabra, porque no nace, porque sabemos que hay una necesidad. Pero cuando tú vienes y haces algo, por tú lucrarte a ti mismo y tú buscas ayuda, ya sea de cualquier organización, o le pide al pueblo, porque el pueblo de Dios es muy sumiso, tiene ese sentir de ayudar, y tú tomas el fondo o el dinero que no es tuyo y lo manipulas a tu manera y lo gastas. Tú eres un prevaricador. Entonces eso viene siendo una paradoja, que es lo contrario de un filántropo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque tú no lo estás haciendo de verdad, tú lo estás haciendo para tu propio beneficio. Entonces, ¿qué son ese tipo de personas también? Que Dios le ha delegado un don, Dios le revela cosas, pero manipulan el don de Dios. ¿Cómo lo manipulan? Bueno, Dios le da una palabra, habla tu vida, pero te dice para que, dice el Señor de tal y tal manera, pero tienes que sellarlo con una ofrenda. Las ofrendas son de tanto, son de 1000, son de 500. ¿Cuánto hemos visto todo ese tipo de cosas? Miren, hermano, yo estaba viendo una persona que se dice llamar profeta, pero ahorita le voy a leer lo que dice Mateo 7 de los falsos profetas.
Pero ese tipo tiene un don profético, porque los dones son irrevocables. Cada vez que se conectan en su página cientos y miles de personas, digo cientos y miles porque 2 y 3 mil personas, pero todos los días no se conecta la misma gente. Empieza Dios a revelarle condiciones de personas y las personas están ahí. Pero luego le dice, cuando le da palabra, ahora algo más de parte de Dios, pero te vas a conectar interno conmigo. Dijo, lo que van a recibir la palabra, necesito tantas personas de 1000. Dios va a hacer una palabra, pero ya Dios habló, entonces ahí viene la manipulación. Porque verdaderamente a través del don pudieron ver la cosa, pero lamentablemente los dones son ¿qué? Irrevocables. Entonces son manipulaciones. Figúrese usted que cuando el general Naamán va a donde Eliseo, que se encontraba en Asiria, y su sierva que servía en la casa le dice que fuera donde el profeta. Él fue con todo tipo de cosas, vamos a decir con objetos de oro, porque quería ser sanado, tenía una desesperación, tenía una lepra. Pero Eliseo ni siquiera lo recibió. Eliseo le envía a su criado y le dice que vaya y se sumerja 7 veces en el río. El tipo se incomoda y dice, pero ¿por qué él no viene a verme? Porque se supone que Naamán era un alto militar de alto rango en la jerarquía. Pero el hombre que porta la presencia de Dios, el hombre que verdaderamente Dios le dio, no le importa quién tú seas. Ya sea un presidente, si Dios habló una palabra, tienes que decirla, pero tú tampoco lo vas a impresionar. ¿Por qué? Porque tú podrás tener la autoridad terrenal a la cual uno se sujeta también, porque Dios es un Dios de orden, pero la autoridad celestial está por encima de todo eso. Y cuando tú sirves al rey de reyes, puede venir el rey de donde sea, y tú sabes que tú no temes. El caso es que Naamán cree que va a comprar el milagro, y Eliseo no lo acepta porque los milagros de Dios no se compran ni se venden. Dios te da un don. Te da un don para que tú lo administres, para que cuando haya una necesidad conforme al don que Dios te dio, tú seas ese vaso, tú seas aquel que va a saciar la necesidad. Entonces, pero ¿qué sucede? Aquí hay un punto importante. Había un prevaricador ahí, que era su siervo Jesse. Se va Naamán. Naamán le pregunta a Eliseo que quería hacerle vamos a decir, un obsequio, una ofrenda. Eliseo no lo acepta, pero Jesse se va a escondida de Naamán. Y le dice que de la tribu de Efraín, donde estaban los siervos, los profetas, habían 2 que necesitaban, vamos a decir, una ofrenda. 2 talentos, que era la moneda que se usaba. Naamán accede, se lo entrega a él. El tipo se va. Cuando llega y se presenta donde Eliseo le pregunta, ¿dónde estabas? Dice, no estaba en ningún lugar, mi señor, estaba aquí. Dice, ¿acaso no estuvo mi corazón allí donde tú estuviste? O sea, que el hombre que tiene la revelación de Dios, Dios le permite ver aún fuera de estas 4 paredes. Pero ¿qué sucede con Jesse? Jesse tenía su corazón dañado, porque dice la Biblia que donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. El corazón de él estaba en el dinero, en lo material. Pero Eliseo le pregunta, ¿acaso es tiempo de recibir dinero? O sea, de recibir caballos, chivos, o sea, lo que le estaban obsequiando en ese momento, ofrenda. No es el tiempo de eso. Es actuar para Dios, para que Dios se lleve la gloria. La gloria y la honra siempre va a ser del Señor, no es tuya. Entonces, ¿qué sucede? Le dice, por cuanto obraste de esa manera, la lepra de él se quedará contigo y toda tu descendencia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando hay gente así, prevaricadores, gente anatema en medio del pueblo de Dios, pueden estar acarreando maldiciones a tu vida, acarreando maldiciones en medio de la iglesia, y no quiere decir que Dios no esté aquí. El problema es que no ha sido expuesto, no ha sido revelado. Entonces eso debe ser cortado de raíz, gústele a quien le guste. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios debe caminar unánime, como Dios dijo, con la visión de Dios. Ese tipo de personas retienen muchas bendiciones. Es tan tal que personas que quieren ministrar a otro en ese tipo de condición. Y eso es serio, hermano, porque vienen con la imposición de manos. ¿Y usted sabe qué sucede con ese tipo de cosas? Usted no sabe lo que esa persona en ese momento, lo que está pasando, y todo eso viene luego a atacarlo a usted. O sea, es serio, espiritualmente hablando. Cuenta a quién usted escucha, quién le da una palabra, hasta quién ora por usted. Hay personas que son de ese tipo de personas, y Dios como quiera va a hacer milagros. ¿Sabe por qué? Porque tú estás orando hace mucho tiempo, tú tienes una necesidad,
Y Dios tiene que glorificarse porque Dios entiende la necesidad que hay en medio del pueblo. Pero no es porque esa persona a lo mejor tiene el don se activó en ese momento. Porque volvemos a decir, los dones son que irrevocables, aún el don de profecía. Entonces, hay otros que pretenden tener ciertas cosas en Dios que no son. Imagínense que Dios le revele, como decía un pastor bien conocido, el don de ciencia a los chismosos. ¿Usted se imagina cómo estaría su vida de usted? Pero aún así los brujos ven cosas, porque hay también, eso hay que estar claro. Hay gente que le gusta estarse consultando, yendo a lugares y todo ese tipo de cosas. Dice que una paradoja también es un grupo o organización que pues se puede también, vamos a decir, relacionar con un grupo de brujos también. Usted sabe que la manipulación es brujería encubierta. Usted tal vez no practique el mal, pero si usted vive adivinando cosas y manipulando dones como que Dios le está hablando y que Dios ha hecho, usted es un brujo también. ¿Cuál es la diferencia? Que usted no tiene la bola de cristal delante, no tiene la baraja, pero usted es otro brujo también. ¿Entiende? Entonces la pastora nada más se ríe. Entonces así anda el pueblo de Dios, que siempre Dios le anda revelando cosas y diciendo cosas que no son. Pero quiero decirte algo, yo te tengo buena noticia. Donde mora y habita el Espíritu Santo de Dios, donde está lo genuino de Dios, podrán suceder algunas cosas, pero dice Amós en el capítulo 3, versículo 7, hará el Señor alguna cosa así que antes se lo revele a sus siervos los profetas. Tú vas a ser expuesto, durarás un tiempo tal vez determinado obrando de esa manera, prevaricando, pero en un momento dado va a venir el juicio de Dios, la mano de Jehová va a venir sobre ti. Entonces procura alinearte, procura romper todas esas cadenas, todas esas ataduras antes que venga el juicio de Dios. Porque cuando tú obras de esa manera, cuando tú eres un prevaricador, cuando tú vas en contra de lo que Dios dice, cuando tú sigues obrando en tu propia concupiscencia, va a llegar un momento que el diablo, que el Señor lo arrepienta, va a tener que, hay una autoridad que él tiene que es permisiva. ¿Por qué? Dios, delante de Dios es permisiva porque usted está mal y tiene acceso legal para hacer lo que le plazca con su vida, aún sea quitarle lo material, quitarle los bienes, aún hasta poder traer una enfermedad sobre su vida y traer maldiciones. Entonces cuando el diablo empieza a remediarlo, el diablo empieza a hacer muchísimas cosas. Dice, pero ese hermano vive el día entero en la iglesia, ese hombre que más adora, que más habla en lengua. Eso es lo que más ayuna. Pero verdaderamente ha nacido de nuevo esa persona. Ha tenido un arrepentimiento genuino delante de Dios. ¿Qué ha hecho? ¿Cómo ha administrado lo poco que Dios le ha dado, perdón? O sea, se ha sujetado a lo que Dios le ha constituido, aún sea a sus autoridades, no. Entonces empiezan a ocurrir un sinnúmero de cosas y empiezan a buscar la quinta pata del gato, quieren hacer 40 días de ayuno, pero no saben que tienen una lengua que cuando se bautizaron debieron abrir la boca en el agua también para que fuera bautizada. Sí, porque la lengua debería ser bautizada también. Claro que sí. Entonces, tanta oración para nada, tanto ayuno para nada. O sea, tantas cosas, tanta vigilia, tanto silicio, y tu corazón que es podrido, lleno de lepra. O sea, ¿cuál es el sentido? El sentido es que si en medio nuestro están operando ese tipo de personas, ya sean anatemas, sean prevaricadores, sean contumaz, alguien está reteniendo lo que Dios quiere hacer. Dios es soberano y hace como quiera, pero Dios, por las malas acciones de otros están siendo retenidos. Entonces usted tiene que hacer algo, ser sabio, caminar con las personas que usted ve, que son las que se le está delegando las cosas de Dios, pero van caminando conforme a lo que Dios quiere. ¿Por qué? Porque si hay un rebelde, dice, es un término del mundo, dime con quién anda y te diré quién eres. Pero si usted sabe que esa persona de esa manera, yo sé que Dios puede cambiar los corazones, pero tampoco trate de usted hacer lo que le toca a Dios. Usted haga su parte, pero no quiera cambiar a nadie tampoco.
Entonces, camine usted conforme a lo que Dios dijo. Haga la voluntad de Dios. Pero también, si usted ve algo, vaya a la persona correcta y diga lo que está mal también. Porque si usted calla, usted se hace cómplice de lo mal hecho. Usted, yo sé que no quiere, vamos a decir, exponer al hermano o la hermana, pero es muy posible que por usted no hablar, o tal vez Dios le dio una palabra. Usted no tiene que divulgar la vida de nadie, pero usted puede acercarse a su pastor y comentarle y dejarle saber lo que Dios le mostró. Y si ese hermano está mal, usted se le acerca. Y si no accede, entonces usted busca a alguien, busca un pastor, busca una persona y le dice, lo corrigen, que ellos sabrán lo que van a hacer. Pero no se haga usted cómplice de eso. ¿Por qué? Porque se va convirtiendo en un mal, se va agrandando, y cuando viene a ver, usted vio todo eso y usted no dijo nada. Entonces usted tiene un compromiso con Dios también, porque si Dios le mostró algo y usted no lo dijo, usted se va a hallar un problema. Porque Dios le mostró para que usted fuera parte de la solución, no parte del problema. Entonces, aquí no es cuestión de sentimiento, no es cuestión de que este es el hermano fulano, que es el que me ha ayudado en tal área y tal cosa. Hay personas que son de bendición para tu vida en un momento determinado, pero eso no quiere decir que cuando esa persona esté mal, delante de Dios, esté haciendo cosas que está dañando a los demás, usted tenga que pasarle un pañito con pasta, porque fue la persona que en un momento dado Dios utilizó como un medio para una necesidad que había. Tampoco usted va a ser mal agradecido, se va a olvidar eso, pero lo de Dios es de Dios, y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, y Dios es un Dios limpio. O sea, usted no puede hacerse parte de eso por temor a nadie tampoco. O sea, usted se sujeta, tampoco no es que va a mandar por la calle, que así dice el Señor, haciendo cosas fuera de orden para avergonzar a nadie. No. Nosotros no tenemos que avergonzar a nadie. Pero si usted cumple tal como la palabra dice, y usted actúa de esa manera, usted cumplió con Dios. Ya esa persona, si sigue caminando en su voluntad y sigue tropezando, usted hágase a un lado. Y apártese que usted no es Dios, usted no va a ser más que Dios. ¿Entiende? Entonces, son de las cosas que yo he estado mirando y he estado escudriñando y miren esta, wow, lo que dice aquí esta interpretación de lo que es un anatema. Dice del griego abapepa, dice maldito, apartado. ¿Usted sabe lo que le digan a una persona maldita? Eso es fuerte. La Biblia dice que Jesús se hizo maldito en el madero porque ahí estaban todas las maldiciones, porque Él fue crucificado por nosotros. Pero no es que el Señor era maldito. Maldito es una persona que acarrea maldición. Entonces, dice, significa etimológicamente ofrenda. Pero escuchen esto. Pero su uso principal equivale a la maldición. O sea que si hay gente que te puede dar una ofrenda a ti que te va a maldecir, pero usted tiene que tener cuidado. Yo he escuchado que el pastor ha dicho que ha ido a lugares que Dios le ha dicho que no acepte la ofrenda y se ha ido y la ha dejado. Entonces usted no se puede llenar los ojos de que siempre, o sea, todo tipo de ofrenda sea recibida. ¿Usted entiende cómo va el asunto? Porque usted no sabe lo que está acarreando eso. Alguien me dijo a mí, si una persona me da tanto, no importa dónde venga ese dinero, yo lo cojo. Eso se santifica en mi mano porque yo soy un santo y yo esto. Le dije, no, Señor, yo no quiero dinero de todo eso. Si usted no está, oiga, usted tiene que conectarse a la fuente correcta. ¿Por qué? Porque si esa persona está acarreando maldición, está obrando mal delante de Dios, y usted de eso llega a su mano también, posiblemente su finanza, o sea, su salud, todo ese tipo de cosas, o sea, que ore por usted no sabe, alguien puede transmitirle demonios y todo ese tipo de cosas, porque aparentan una cosa que creen ser y no son. Entonces, otra cosa es, no todas las ofrendas se cogen, ojo con eso, que sea Dios que revele, que sea Dios que ponga el sentir en el corazón, porque usted no sabe lo que va a acarrear ese tipo de cosas. Dice, en el sentido de condena a ser apartado o separado, cortado, como se amputa un miembro en una comunidad de creyentes. O sea, que hay que cortarlo de raíz, como se le amputa una pata a una persona. Cuando llega a ese extremo, hay que tomar decisiones que serán drásticas, pero son necesarias. Entonces ahí viene la conmiseración, que uno dice, oh, wow, por el manito. No, eso hay que cortarlo, no importa.
¿Por qué? Porque puede dañar todo un rebaño. Y puede esa maldición estar circulando todavía. Y puede seguir deteniendo. Le dije que iba a leer muchas citas bíblicas, ¿verdad? Entonces, vamos al libro de Mateo, capítulo 7. Vamos a hablar de los frutos. ¿Por qué un prevaricador? Voy a hacer énfasis en esto. Mateo, capítulo 7, del versículo 15 al 23. Dice aquí: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ya le dije ahorita, le describí la característica de un lobo rapaz. Estas son la gente más sumisa, son la gente tranquilita que están esperando el momento. ¡Yau! Atacar. Y se mezclan con las ovejas, con el rebaño. Y tú lo ves y tú dices, wow. Pero al momento ya tú sabes que te van a dar el palo. Dice aquí: por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Dice el versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, lo que el hombre sembrare, eso segará, o sea, cosechará. Si usted sembró malos frutos, usted va a tener frutos malos. Si usted obra mal, usted no puede pretender que todo el tiempo las cosas van a estar bien. O sea, le va a ir bien de la manera que usted piensa, a su manera. Entonces, usted no puede pretender tampoco de que la misericordia de Dios sí está, todo el tiempo no alcanza, todo el día, pero Dios se puede cansar también. Porque Dios es un Dios de amor, es un Dios de pasión, pero también dice que es fuego consumidor. Entonces hay gente que se juegan y siempre se agarran de esto y dicen, bueno, pero hay tal cosa, pero David esto, yo no juzgo a nadie, Dios tiene un trato especial con cada cual. Pero tú no eres David, estoy hablando del rey, no de mí. O sea, quieren autojustificarse por una acción que hizo alguien en un tiempo determinado en la Biblia. Yo conozco a alguien, un amigo mío, que me hablaba del evangelio. Yo espero que él vea este mensaje. Cuando yo nunca en mi vida imaginé, unos 15 años atrás, que yo estaría predicando la palabra de Dios. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Y tan maravilloso. Él me predicaba a mí, pero siempre se autoexcusa diciendo que Dios lo eligió desde el vientre y que Dios es misericordioso, pero haciendo las cosas mal delante de Dios. En un momento dado Dios se va a cansar y va a empezar a llamarte a cuenta y te va a pasar lista. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso, pero también Dios no puede ser burlado. Entonces no lo digo para avergonzarlo a él, pero es algo que la gente tiene que entender. Como lo que dice, no, porque ya yo soy salvo, siempre salvo. Mi salvación no se pierde. Pablo dijo, Pedro me parece, ¿cómo descuidar una salvación tan grande como esta? Hay que día a día cuidar la salvación, hermano. Usted no puede andar por el mundo como un prevaricador haciendo todas las cosas. Vuelvo y digo, vamos a cometer errores, somos humanos. Pero en un momento dado, tú tienes que cambiar tu actitud, tienes que caminar en fe, pero sobre todo caminar como Dios quiere. Dice así, el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno, que es lo que le decía. El 19 dice, todo árbol que da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Perdón, que no da fruto, es cortado y echado en el fuego. Dice, así que por su fruto lo conoceréis. Pero ¿qué dice más adelante? Lo que nunca conocí, lo que supuestamente andaban profetizando, echando fuera demonios, haciendo todo tipo de cosas porque Dios lo llamó. Esos falsos profetas que andan dando profecía ahí mal. Dice aquí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dice el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que si Dios en un momento dado confía en usted, confía de su reino, Dios le deposita una unción, Dios deposita en usted un conocimiento, una sabiduría, no es para usted, es para que el nombre de él sea exaltado, es para que
el propósito de lo que Él ya dijo se cumpla. Pero aún así usted no puede manipular ese tipo de cosas, no puede manipular los dones, no puede manipular lo que Dios le ha delegado. ¿Por qué? Porque imagínese usted si el Señor, siendo el Señor, sabiendo lo que tenía que hacer para que nosotros hoy podamos alcanzar la vida eterna, hubiese cambiado todo lo que Él vino a hacer, el propósito de morirle a la cruz. El mismo Pedro en un momento dado le dijo, se metió en el medio porque no quería que el Señor fuera. ¿Qué le dijo? Apartado de mí, Satanás, apártate de mí. ¿Por qué? Porque Satanás va a usar personas aún al lado tuyo para decirte una cosa, tal vez cambiar tu forma de pensar o no tu forma de pensar, para venir con cierta revelación o cierta consejería, cierta forma. Cuando ya Dios te estableció, te puede decir, no, pero mira, tú no estás preparado, no es el tiempo. ¿Sabe qué está haciendo esa persona? Queriendo alterar los diseños de Dios, así como Pedro quiso meterse, pero también hay que entender quién está obrando en esa persona. El mismo diablo usa los más cercanos para distorsionarnos y creemos que la revelación de esa persona viene de Dios. Entonces usted tiene que cerrar los ojos, usted tiene que seguir caminando en lo que Dios dijo, usted tiene que cuidarse de esos prevaricadores, usted tiene que cuidarse de esos falsos profetas, pero sobre todo ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que es quien le va a traer la realidad, la verdad de lo que Dios dijo y de la verdad de lo que Dios quiere que se cumpla, es quien le va a dar la fortaleza. Usted no tiene que depender de un hombre o una mujer tampoco, para todo. Hay personas que no quieren buscar de Dios sino con otro. Compadre, Dios pone en cada cual algo diferente y obra diferente. Tal vez Dios trata con usted en un carro sentado y le habla. No quiere decir que porque fulano busque de tal manera, usted tiene que buscar a Dios de esa manera. Solo búsquelo en la intimidad, donde quiera que usted esté. Búsquelo, abra su corazón, clame al Espíritu Santo. Pero deje la codependencia de otros. ¿Por qué? Porque por eso cuando llega el problema, llega la situación, no saben cómo actuar porque todo el tiempo dependió de fulano. Pero también eso te puede llevar a situaciones a que tú puedes prevaricar porque tú no tienes una identidad propia en Dios. Tú no puedes caminar solo en Cristo porque tú no te lo has propuesto y has dependido todo el tiempo de lo que el otro haga. Entonces usted no puede enfocarse en lo que el hermano está haciendo tampoco. Usted haga para Dios lo que tiene que hacer, sea bien o mal. Yo pongo los ojos en Cristo Jesús, en la meta. ¿Por qué? Porque Él es quien te llama, Él es quien te constituye, Él es quien te llama al ministerio. Pone personas para bendecirte. Solo pide a Dios la sabiduría y el discernimiento para que estés rodeado de las personas adecuadas. Porque una palabra te puede marcar, puede atrasar el propósito de Dios en tu vida. Una palabra que no proviene de Dios puede acarrear maldiciones, puede acarrear las bendiciones de lo que Dios te quiere entregar. Otra cosa es que Dios trata contigo en lo secreto, pero también tú divulga todo lo que Dios te dice. Tú estás deteniendo tu bendición porque los prevaricadores, los lobos rapaces están escuchando, tienen oído, siempre están atentos, quieren lo que tú tienes, lo que el otro porta. Entonces tú tienes que tener cuenta con quién tú hablas tus cosas. Tú tienes que tener cuenta hasta con quién tú en la intimidad. Tú sabes que hay gente que le puede robar la unción. La unción la deposita a Dios, pero hay gente que son ladrones de unciones. Nunca tuvieron nada en Cristo, pero luego se asoman a un árbol o a una persona, por decirlo así, que porta algo de Dios. Y esa persona ahorita se hace más grande, comienza a recibir ciertas revelaciones. Fueron sumisos, fueron humildes, pero ya no hay. Y ahora somos los profetas del momento, somos los apóstoles del momento. Ya no somos el siervo humilde que le servíamos a Cristo sin ningún interés, que lo hacíamos porque nos nacía del corazón, por querer agradar a Dios y no a los hombres. Ahora estamos en un plano por encima, hasta a veces que el mismo Jesús. En estos tiempos se ve de todo tipo de cosas. Hubo un tipo, un falso profeta, que dijo que Cristo vino 3 veces a la tierra. Y yo dije, señores, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? 3 veces. Y la gente, amén, eso es amén, es una nueva revelación, hay que tener cuidado. Pero usted tampoco puede depender, como decía, de las cosas terrenales. Te ponga los ojos en Cristo Jesús, porque a Él sea toda la gloria.
solo a Él por los siglos de los siglos. No ponga los ojos en el hombre. El hombre le va a fallar a Dios, porque desde el principio nuestra naturaleza adámica siempre la hemos acarreado, pero cuando ya recibimos a Cristo, el segundo Adán, volvemos al diseño original de lo que se perdió en el huerto. Somos libres y podemos tener la vida eterna a través de Él, solo a través de Cristo Jesús. Cuando recibimos el Espíritu Santo, somos nacidos de nuevo, somos otra persona. Ahora tú no caminas como tú querías caminar, ahora tú dependes de Él. Porque dice Zacarías 4:6 que no es con tu fuerza, que es con la fuerza del Espíritu del Señor. No es con la palabra que el hermano que manipula los dones te va a dar. No, tú tienes que levantarte, tú tienes que creer en lo que Dios dijo. Camina con lo que la palabra de Dios, escudriñala, léela. Porque dijo Josué, que harás de esta tu ley y meditarás en ella día y noche y no te apartarás de ella. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a dar el conocimiento, la verdad absoluta. Porque se están viendo muchas cosas hoy en día. Entonces, una actitud sumisa, una actitud humilde delante de Dios. Usted busca el ministerio de todas las personas que Dios lo ha llevado a cosas grandes. Comenzaron sirviendo cosas pequeñas, siéndole fiel a Dios. Nunca tal vez se visualizaron en las multitudes, pero lo poco que Dios puso en su mano, lo hicieron con excelencia. Lo hacían para agradar a Dios y no a los hombres. Pero en un momento dado todos podemos caer en ese error, todos podemos dejarnos influenciar, porque en medio de una manada de lobos así, a veces creemos que si no caminamos como ellos caminan, no vamos a tener la aceptación. No, ya Dios te predestinó, ya Dios te aceptó. Hay gente que desde el vientre Dios lo ha llamado, ni ellos mismos creen en el potencial que tienen Dios. Todos en un momento dado sentimos el desánimo, pero no podemos volver atrás. Debemos seguir hacia la meta de Cristo Jesús. Tal vez este no sea un mensaje el que tú esperabas, pero es el mensaje que Dios puso en mi corazón. Es el mensaje que el Espíritu Santo trajo para la casa el día de hoy. Es el mensaje que yo espero que tú escudriñes y atesores, y aquellos que me están viendo en las redes sociales. Es el mensaje que el Señor quiere que tú entiendas, que la única verdad absoluta es su palabra y que todo sea en el nombre de Jesús. No deje que otros prevariquen en el nombre del Señor. No aceptes esa falsa profecía, esas falsas revelaciones. Hay un solo nombre que fue dado sobre todo nombre, que toda criatura, que aún los ángeles en los cielos, aquí en la tierra, todo el mundo doblará rodillas, que es el nombre de Jesús. Eso nada ni nadie lo puede cambiar. Hay un Espíritu Santo, porque Jesús dijo, me voy y lo dejo, pero le dejaré el Consolador. No estamos solos. No dijo, le voy a dejar el profeta tal. No dijo, le voy a dejar el maestro tal. No dijo, le voy a dejar el evangelista tal. No dijo, no, le dejo el Consolador, el Paracletos. Hazte amigo del Espíritu Santo. Que sea Él quien te hable. Que tu corazón no se llene de las cosas materiales. Que tu corazón no se llene de la vanidad. Dice Eclesiastés, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Todo es vanidad. Nosotros no podemos hacer tesoro aquí en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino en el reino de los cielos. Nuestro reino no es aquí. Nosotros alcanzaremos la vida eterna a través de Cristo Jesús, porque tenemos una promesa y pelearemos la batalla hasta el fin. Aunque otros caigan, le daremos una palabra que se levante, pero si él está mal, usted háblele, pero no ponga los ojos en él. Siga usted hacia la meta. Siga caminando, que como usted camina en Cristo será el testimonio para que otros vengan a Cristo Jesús. Si usted no tiene la fuerza, no tiene la capacidad, pídale a Dios sabiduría y entendimiento. Dice que el que te falta de sabiduría, pida más. Hable con su amigo el Espíritu Santo. Diga al Señor, heme aquí, estoy aquí, no puedo más. Señor, en un momento dado estuve mal contigo, pero me pongo a cuentas contigo. Te pido perdón si he faltado, Dios. Si he fallado a tu palabra, a tus principios, Padre amado. Si he perdido el temor, si he usado tu nombre en vano. Si no he sabido discernir cuál es tu voluntad, Dios. Si he puesto los ojos en los hombres. Si me he dejado guiar, oh Dios, por cosas y vientos que no provienen de ti, mi Rey. Oh bendito Dios. Padre, levántalo, Señor, el que esté caído, Dios. Redirecciónalo de nuevo, Señor, a lo que ya tú estableciste para su vida, Padre Santo. Si hay alguno, Padre amado, que ha prevaricado en medio de tu pueblo,
Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón en nombre de toda la congregación de CDR, Padre amado. Si hemos faltado, Señor, a tu palabra, si hemos sido hijos desobedientes, si hemos mal administrado, Señor, lo que tú has puesto en nuestras manos, Señor. Ten misericordia de tu pueblo, Padre amado. Clamamos a ti, Señor, que tú nos entregues esa tierra prometida, oh Dios. Que tú, Padre amado, abras las puertas, que siga enviando, Dios, obreros, porque la mies es mucha, pero pocos los trabajadores. Pero sabemos que tú levantarás personas firmes y fieles a ti, Señor, a tu pueblo. Que la fidelidad se mantendrá en medio nuestro. Que se levanta un pueblo fiel a Dios, un pueblo unido, una casa unida, un pueblo de conquista, un pueblo que dice: yo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es la roca, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuente de vida. Es Él el que murió en la cruz del Calvario. Es el mismo que resucitaba a los muertos. Él no ha cambiado, el que sigue haciendo los milagros. Es el Dios de gloria. Es el poderoso de Israel. Es el Rey de reyes, Señor de señores. Jesucristo de Nazaret. Jesús, el Hijo de Dios, el cual nosotros debemos todo, Padre. El que te damos gracias, Señor. Bendito Dios, Padre amado. Te pido, oh Dios, si alguien, Padre amado, ha faltado, Dios, que tu misericordia lo alcance, Padre Santo. Que esta palabra sea para corregirlo, Dios, no para apartarlo de ti, mi Rey. Que entiendan y comprendan, oh Dios amado, que es con tu fuerza, Señor, que no es con la nuestra, Padre Santo. Yo te pido, Dios, que tú rompas toda maldición que ha sido depositada en este lugar, si hay alguna, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Que todo lo que está estancando las aguas, todo lo que no quiere permitir